buenos días, bienvenidos a Ananda. Hoy vamos a platicar acerca de la introspección. Vamos a ver qué es hacer una introspección, cuál es la importancia que tiene, por qué la mayoría de la gente falla y no se beneficia de esta y cuál es la mejor forma de hacer una introspección. Lo primero es, la introspección es la capacidad que tenemos los seres humanos para mirar al interior. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocernos, de poder tomar mejores decisiones y saber si verdaderamente estamos en control de nuestra vida o no. Esto es muy importante porque probablemente has escuchado una frase que dice que todo está en tu interior y si cambias tú, cambia todo lo demás. Es una frase que incluso ya suena un poquito ahí trillada, que ya no hace mucho sentido. ¿Pero por qué? Porque no nos explican qué hay detrás de eso, no nos explican cuál es el funcionamiento y por qué esta frase es real. Esa frase es real por el hecho de que todo lo que nosotros percibimos de fuera de la realidad son impulsos electromagnéticos. Todo lo que está a tu alrededor es un impulso electromagnético que tú estás percibiendo a través de uno de los 5 sentidos o de varios. Es decir, la persona que tienes enfrente en este momento, tú sabes que es una persona y que es real porque la estás viendo, porque la puedes escuchar, porque incluso puedes comprobar que está ahí por tocarla. Todos son interacciones de los 5 sentidos. Sin embargo, los 5 sentidos, ¿cómo están compuestos? Son terminales nerviosas que están en tu cuerpo, que reciben estos impulsos electromagnéticos, los cuales se mandan a la mente para que estos sean interpretados y la mente en última instancia diga, ok, esa es una persona, esa es mi hermana y tiene este tipo de voz y se expresa de tal y tal manera. En realidad, toda esa experiencia está sucediendo en tu interior. Lo único que hay afuera son vibraciones. Hablando de ciencia, la realidad está compuesta de partículas subatómicas que están vibrando de una manera muy específica que a nosotros nos hacen percibir un vaso, una computadora, una persona, un animal. Pero todo eso es reducible a la vibración de partículas subatómicas. Por eso todo está en nuestro interior, porque es la mente la que se encarga de interpretar toda esa información que está allá afuera y te dice a ti lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, lo que estás escuchando y lo que estás gustando. Es muy importante entender esto porque si no, todo queda en una frase más, en una frase ahí motivacional que pues puede no tener mucho sentido. No es que sea malo, no es que las frases motivacionales estén mal, pero si no comprendemos lo que hay en el fondo de una frase, la explicación verdadera, la explicación científica, queda a la deriva. Si nosotros le añadimos entendimiento a las herramientas que tenemos para transformarnos, es mucho más fácil que las pongamos en práctica, porque ya no todo queda en el aire, ya hay un fundamento que a uno lo hace convencerse y actuar en consecuencia. Entonces, la introspección es muy importante porque nos permite de alguna manera comprender cómo nosotros estamos de alguna manera afectando nuestra realidad, cómo la manera en la que nosotros tenemos de ver las cosas, la manera que nosotros tenemos de pensar, afecta constantemente y continuamente lo que percibimos, nuestra realidad. No podemos siempre y constantemente estamos experimentando cosas similares a los demás, pero obteniendo resultados diferentes y viendo cosas completamente diferentes, porque es la mente la que se está encargando de interpretar y de hacernos ver, de ponernos la película de nuestra propia realidad. Entonces, si nosotros no practicamos la introspección en nuestra vida, ¿qué pasa? Que nos volvemos simplemente víctimas de experiencias no analizadas. Simplemente estamos reaccionando con base en estímulos y estamos respondiendo de acuerdo a lo que el subconsciente en su mayoría está dictando. Pero no damos vuelta al faro de la conciencia y vemos cómo todo eso está teniendo lugar en nosotros. Por eso es tan importante la introspección, sencillamente porque nos permite controlar nuestra vida. Otro punto muy importante que también nos permite la introspección es darnos cuenta hasta qué grado somos víctimas de nuestras emociones. Las emociones tienen la facultad
de tomar el control de nuestra mente. Las emociones están reguladas por la amígdala, que es una glándula que está en el cerebro. Esta tiene la capacidad de tomar control de todas nuestras facultades y hacernos reaccionar ante situaciones específicas. Si nosotros no practicamos la introspección y no nos damos cuenta hasta qué punto somos influenciables y no percibimos los resultados que experimentamos por ser víctimas en exceso de las emociones, simplemente estamos a la deriva. Con esto que acabamos de explicar, rápidamente nos podemos dar cuenta que la introspección es una necesidad que tenemos los seres humanos. No puede ser algo, yo diría que no puede ser algo que sea una elección. Pienso que es algo que todos debemos de practicar constantemente y volverlo un hábito hasta que logremos hacerlo de manera ya inadvertida, que constantemente estamos en ese estado, porque si no, estamos expuestos a muchísimas cosas, estamos expuestos a que nuestra vida se diluya en el plano exterior. A veces, cuando nos damos cuenta de la importancia de la introspección, intentamos realizarla en estados en los cuales nos encontramos demasiado emocionales, en los cuales donde estamos experimentando crisis importantes. ¿Qué sucede? Cuando uno practica la introspección con las emociones a flor de piel, cuando tenemos un problema grave delante de nosotros y queremos de alguna manera practicar el cuestionamiento interno y queremos preguntarnos qué onda con nuestra vida, en la mayoría de los casos los resultados son peores. Esto lleva a que la gente sepulte la idea de la introspección y decir no, eso es peor, se genera una aversión. Esto es porque la introspección no se está practicando de manera adecuada, porque es fundamental para practicar esto que estemos en calma, tanto física como mentalmente. El primer paso que yo he comprobado que me funciona para realmente hacer una introspección es calmar el cuerpo. El cuerpo después de un día de trabajo, después de múltiples experiencias y múltiples interacciones con las demás personas, se va cansando, se va agotando, se va estresando, incluso hay partes del cuerpo que se tensionan de manera involuntaria. Es preciso que el cuerpo no sea un problema. Entonces yo lo que hago es una práctica, yo puedo practicar el yoga o hacer ejercicios de tensión del cuerpo, pero esto es dependiendo de cada persona, pero sí te recomiendo que hagas una actividad física que permita relajar el cuerpo. Si no tienes el hábito de hacer ejercicio, prueba con un par de minutos hacer algo que a ti te permita sentirte relajado, pero sí que sea una actividad física. Después de haber liberado el cuerpo del estrés y de la tensión, yo recomiendo practicar la meditación, por lo menos 10 o 20 minutos al día. Si no sabes cómo meditar, te dejo en la descripción un enlace que lleva una lista con los pasos para meditar de manera simple, de manera sencilla, sin complicaciones. La meditación permite calmar la mente. Si ya calmamos el cuerpo, está fenomenal, pero la mente y esa oleada de pensamientos y el estar constantemente recordando los problemas, porque desgraciadamente en los problemas es lo primero que está en la mente por la intensidad con la que los experimentamos. Entonces es importante, para meternos dentro de nosotros, para mirar con claridad, relajar también la mente. Y yo he comprobado que lo mejor que hay para relajar la mente es practicar la meditación. Y ahora, ¿cómo vamos a practicar la introspección? Con el cuerpo y la mente relajados, podemos empezar a hacernos preguntas. Lo primero que hago es ponerme en la mente el objetivo de ver mi vida como si estuviese viendo una película, como si estuviese viendo la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque me interesa observar todo desde un panorama mucho más amplio. Quiero ver el comportamiento que tengo sin esa identidad que nosotros tenemos. Eso nos permite ver las cosas sin apego, ver, pues literal, como si estuviéramos viendo una película. Nos permite sacar conclusiones muy diferentes porque no hay ese apego emocional a situaciones específicas. Simplemente vemos las cosas de una manera imparcial. Esa sensación de estar viendo, de como si fuera estar viendo una película, a pesar de que tú eres el protagonista, permite que el cuestionamiento vaya más, porque ya dices,
¿por qué estás actuando como estás actuando? Esa no es la manera que a mí, estando aquí sentado, me gustaría actuar en esa situación. Esto nos empieza a abrir la mente porque nos damos cuenta que hay una forma diferente de hacer las cosas a las cuales lo estamos haciendo. Eso nos permite ver que estamos actuando con base en compulsiones, que esas compulsiones no son parte de nosotros, es algo que hemos adquirido por diversas circunstancias, pero no son parte de nosotros, no nos condicionan. Y al mismo tiempo como las adquirimos, nos damos cuenta que podemos escoger desecharlas a voluntad. Yo te recomendaría que hubiera un orden al momento de empezar a hacer una introspección. ¿Por qué? Porque en un principio uno lo quiere abarcar todo y esa calma que ganó con la meditación se puede diluir al momento de decir quiero pensar en esto y luego quiero pensar en aquello y se vuelve una revoltura mental. Hay que tener objetivos. Si nos logramos fijar un objetivo, pues vamos a de alguna manera delimitar hacia dónde se va a ir la mente. La introspección está basada en el cuestionamiento, en hacer esas preguntas que son fundamentales para nosotros, pero tenemos que saber escoger las preguntas. Porque si nada más nos sentamos y nos preguntamos una cosa tras otra, la mente se va a volver dispersa de manera muy rápida y no vamos a tener un resultado verdaderamente importante para nosotros. Debemos de seleccionar con anterioridad esas preguntas con base en las situaciones que queramos resolver de manera pues más inmediata y empezar a practicar y con base en eso permitir que fluyan las demás preguntas. Al momento de que hagas una introspección, procura no hacerlo de una manera muy prolongada. ¿Por qué? Porque esto puede agotar a la mente. Si la mente se agota muy rápido, inmediatamente va a asociar de manera inconsciente la experiencia de tu introspección como algo negativo, como algo que no va a querer repetir. Entonces no queremos agobiar la mente porque queremos hacer que esto sea un hábito. En última instancia es la práctica, es el hábito, es la constancia la que nos va a permitir obtener beneficios reales. No hay algo más complicado a mi forma de ver las cosas que lograr y practicar el autoconocimiento. Y para terminar, trata de ver cuáles son los resultados que estás teniendo. Trata de alguna manera de ir documentando el progreso que tienes, porque a veces es tan sutil que no se nota. Pero empieza a llegar al muy poco tiempo de estar haciendo esta práctica. Entonces trata de dedicarte unos minutos a analizar cuál fue el progreso que obtuviste de estar practicando la introspección en tu vida. Pues algo que no creo que se deba de dejar. Muchas gracias por haber seguido el video. Espero de verdad te ayude. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.